En el ejemplo práctico del día de hoy vamos a crear una aplicación que nos permita poder administrar los ingresos y los gastos. Prácticamente tenemos una especie de formulario donde podemos ingresar un texto y un monto, y cada vez que lo añadamos esto se va a añadir a un historial, ya sea de gastos o de ingresos. Por ejemplo, supongamos que yo he hecho una venta de algo, venta de laptop por ejemplo, y lo he vendido a $3,000 supongamos. Entonces si yo lo añado a la transacción, pues ahora tengo en total 10,000 en mi balance y pueden ver que todo es ingreso. Pero si yo hago un gasto, por ejemplo digo compra, no lo sé, de PC, entonces vamos a colocarle aquí un gasto de, por ejemplo, de 5,000. Entonces ya no lo voy a colocar en positivo sino en negativo, menos 5,000. Le doy a añadir transacción y pueden ver que ahora tengo la mitad en gastos y la mitad de ingresos. Entonces supongamos que tuve que hacer otro gasto de, no lo sé, de comprar algo y gasté otros 2,000 por ejemplo. Ok, menos 2,000 y mis gastos van avanzando. Entonces al final esto es una aplicación muy simple de React que simplemente está tomando ingresos y gastos, los está calculando, y a partir de eso nosotros vamos actualizando un estado y bueno, ya con eso podríamos mostrarlo en un gráfico. Este gráfico viene a partir de una biblioteca que se llama Pictory, y aquí en el formulario vamos a estar guardándolos en un contexto para que luego pueda ser accedido en otros componentes. Es una aplicación sencilla pero que puede ayudarles a practicar algunos conceptos de React que puede que usen en aplicaciones un poco más digamos grandes. Ahora otro asunto es que también esto está guardándose en el local storage. Entonces si yo refresco la aplicación, los datos se mantienen allí. Así que esto es una aplicación frontend enteramente. Y finalmente también he añadido un video extra donde van a poder aprender cómo desplegarlo en GitHub Pages si no saben cómo hacerlo. Entonces esto básicamente sería el ejemplo del día de hoy, así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es abrir una terminal y vamos a crear un proyecto utilizando Bit, que es el generador de proyectos de React. Bueno, lo primero que voy a hacer desde la terminal entonces es moverme hacia el escritorio y vamos a crear con el comando npm create bit y damos un enter. Vamos a crear nuestro proyecto. Entonces lo primero que me pregunta es un nombre. En mi caso vamos a llamar este proyecto React-expense-tracker. Ok, que es digamos una aplicación para poder ir añadiendo nuestros gastos y nuestros ingresos y luego tener un porcentaje de qué tanto gastamos y qué tanto ganamos. Damos un enter y aquí vamos a escoger React. Y si bien podemos escoger JavaScript o TypeScript, también hay otras opciones que dicen JavaScript más SWC. Algunos no saben qué es SWC, pero básicamente es un módulo que utiliza por debajo, digamos, Bit para que, digamos, la compilación sea mucho más rápida y al momento de desarrollar también sea un poco más veloz que lo que trae Bit. De hecho, Bit por defecto utiliza Go como lenguaje para poder ejecutar, por ejemplo, ESBuild, que es un paquete para poder compilar el código y también ejecutar en desarrollo. Pero SWC es mucho más rápido, así que pueden escoger JavaScript más SWC. En mi caso voy a escoger el normal para que no tengan ningún problema, pero sin ningún problema puedes escoger más SWC, ¿ok? Y bueno, vamos a cerrar aquí la terminal, vamos a arrastrar el proyecto en nuestra terminal y lo primero que tenemos que hacer es instalar las dependencias. Así que vamos a abrir una terminal, pueden presionar F1 y escribir create new terminal. También hay atajos, pero eso depende de cada sistema operativo y los múltiples lenguajes que utilicen. Y lo primero que vamos a ejecutar es el comando npm install para poder instalar las dependencias que trae Bit. Es decir, aquí pueden ver que no está la carpeta node-modules. Cuando recién doy npm install, recién aparece. ¿Okay? Entonces, ahora sí, puedo escribir npm run dev. Y esto lo que va a hacer es crear un proyecto en el localhost 5173. Entonces, si yo vengo en el localhost 5173, vamos a ver un proyecto sencillo de React con un contador. Listo. Ahora, vamos a empezar a limpiarlo un poco para dejarlo listo para las siguientes secciones. Primero, en src, nosotros vamos a tener nuestros archivos principales. En main.js está el root, lo vamos a dejar tal cual. Pero en index.css, que tiene todos los estilos, vamos a quitar todo, desde el inicio hasta el final, y lo quitamos todos los estilos. Guardamos, y si venimos en nuestro frontend ya no tiene ningún estilo. Vamos a venir ahora en app.css, también lo mismo, desde el inicio hasta el final lo quito todo. Ok, lo dejamos limpio. De hecho, en este caso ni siquiera necesito el app.css, pero ahorita lo eliminamos. Ok, vengo y ya no tiene nada. Ok. Y en app.js está toda esa interfaz de ejemplo. Vamos a seleccionarlas del inicio hasta el final. Lo voy a quitar todo. Y voy a crear un componente muy sencillo que simplemente diga de momento Hello World. Entonces voy a crear un componente app con un div Hello World. Y quedaría de esta forma. Esto de aquí yo no se lo estoy mencionando porque esto es concepto básico de React, de cómo crear un componente y cómo exportarlo. Si no saben esto, les dejo el curso básico de React donde pueden aprenderlo en más detalle.
Ahora, con esto ya tenemos nuestro proyecto generado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo queda en el frontend. Y pueden ver que tan solo tengo un Hello World de momento. Listo. Entonces, en mi caso voy a añadirle, voy a quitar este app CSS, ya que nadie lo está importando, ahora sí lo puedo quitar. Y en este index CSS simplemente voy a añadir una clase que diga body, con un background que diga por ejemplo 2020 y un color para los textos que sea de color blanco, white. Guardo. Y si vengo, allí quedaría mi interfaz. Listo, entonces con esto ya estaría el proyecto inicializado. Sin embargo, también vamos a estar creando componentes, páginas y demás. Así que vamos a venir aquí en SRC. Le voy a crear una carpeta Components, que es donde van a ir los componentes. Voy a crear también una carpeta que se llame Context, que es donde vamos a añadir contextos. Es decir, una forma de poder compartir el estado o compartir datos entre múltiples componentes. Y ya con eso estaría. Listo. Entonces con esto ya tenemos nuestra aplicación inicializada. En la siguiente sección continuamos. En esta sección vamos a aprender cómo añadir un contexto global a toda nuestra aplicación. Esto va a ser muy importante porque cuando vamos a estar añadiendo transacciones, probablemente vamos a querer calcularlas en otros componentes. Es decir, vamos a querer contar cuántos gastos e ingresos hemos hecho y mostrarlos, por ejemplo, en gráficos o en promediarlos, por ejemplo. Entonces, para poder hacerlo, en la carpeta context vamos a crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, global context. Podría llamarlo global context o global state para que quede claro, ¿ok? Y lo que vamos a hacer aquí es importar desde React su hook llamado create context. Esto nos va a permitir crear un contexto, así que voy a decirle llama create context. Al ejecutarlo, esto nos va a devolver un objeto. Entonces, esto de aquí lo voy a guardar en un objeto que se llame, por ejemplo, context simplemente. Y a partir de aquí ya puedo empezar a utilizar este componente. De hecho, como es un componente, vamos a colocarlo en C mayúscula. Y esto también lo voy a exportar porque luego lo podemos reutilizar. Ahora, para poder utilizar este context vamos a crear aquí una función. De hecho voy a utilizar con función flecha. Y vamos a crear un provider. De hecho voy a llamarle global provider. Este provider básicamente lo que va a hacer es que nos va a retornar un componente. Un componente que viene a partir del contexto. Entonces nosotros vamos a colocar aquí que desde context vamos a llamar su provider. Y adentro nosotros vamos a colocar los elementos que queramos, es decir, los elementos que queramos que accedan a los datos. Entonces aquí voy a recibir un children. Esto lo tengo que exportar y ya estaría. Con esto he creado básicamente un componente que va a englobar a otros y de esta forma cualquier dato que yo coloque dentro del provider va a poder ser accedido. Por ejemplo, nosotros podemos colocar aquí una propiedad llamada value y de momento yo le puedo decir que como valor va a tener vamos a colocarle un total en 100. Entonces cualquier componente que coloque adentro va a poder acceder a este valor llamado total 100, que es un objeto. Entonces formateo y así es como quedaría el provider. Ahora, esto está bien para empezar. Entonces vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Entonces primero voy a venir aquí en app.jsx y aquí nosotros podemos llamar nuestro global provider. Entonces aquí arriba voy a decirle, vamos a importar desde su nivel, desde la carpeta, bueno, desde aquí, desde la misma carpeta context, voy a importar el global state, ¿ok? Y de allí voy a traer el global provider. Y bueno, todo el componente lo voy a englobar allí. ¿Ok? Y de momento simplemente voy a colocar un H1 que diga Hello World. Listo, vamos a guardarlo. Y si yo vengo ahora en la aplicación, no veo ninguna diferencia. Pero ahora yo puedo utilizar ese dato que estaba en el global provider. De hecho, el global provider adentro tenía, si recuerdan, este valor total. Entonces yo puedo accederlo. Ahora, en este caso, de hecho no lo voy a hacer aquí, sino lo vamos a hacer en otros componentes, porque no tiene mucho sentido añadir todo un contexto para accederlo allí mismo. Entonces, de momento vamos a crear otros componentes. Por ejemplo, voy a crear un componente header.jsx, que de momento simplemente vamos a colocar un texto que diga header. ¿Ok? Vamos a dejarlo así, componente básico. Vamos a llamarlo aquí debajo de global provider. Vamos a importarlo aquí arriba. Le digo importa desde esta carpeta, la carpeta components. Vas a importar header.jsx. Ok. De hecho aquí vamos a colocarle simplemente header. Ok. Y arriba voy a decir vas a importar header. Ok. Luego, aparte de esto, también voy a colocar, por ejemplo, componentes para obtener digamos, balances y poder añadir transacciones. Vamos a crear aquí un componente que se llame, por ejemplo, transaction form, que sirve para poder añadir transacciones, y también un balance para poder ver el total de cómo va quedando nuestros ingresos, restándole los gastos que hemos hecho. Ahora, también cada uno va a tener un componente básico, entonces voy a decirle este va a tener un componente llamado balance.
con un texto que diga balance simplemente. Y lo mismo con el transaction form, un componente básico que diga transaction form. Ok, guardamos y ya con esto tendría mi componente para transacciones y mi componente de balances. Vamos a llamarlos, voy a decirle aquí, voy a importar desde la carpeta components. Puedo decirle balance, vas a importarlo como balance. Vamos a escribirlo bien. Y de hecho no necesito escribirlo a mano. Es decir, yo aquí por ejemplo he importado y luego lo tengo que añadir. Pero ya cuando importamos uno, es decir, cuando ya importamos un componente, lo siguiente es, lo que nos permite Visual Studio Code es colocar un símbolo de mayor e importar el componente que quiera. Por ejemplo, transaction form, aquí está. Doy un enter y pueden ver que ya lo importó por mí aquí arriba, entonces no he tenido que hacerlo manualmente. Guardo y si yo vengo ahora en mi aplicación, pueden ver que dice header, balance, transaction form. Ahora, supongamos que en el balance, componente balance, vamos a ir ahí. Yo quiero acceder, por ejemplo, al dato que habíamos colocado en global state, que es total 100. Bueno, vamos a tener que importar entonces el estado. Entonces le digo, vas a importar desde la carpeta context, vas a importar el global state y de allí vas a traer el contexto, ya que el contexto es el que tiene los datos. Pero para poder utilizarlo tengo que importar desde React su hook llamado useContext. Es decir, así como tengo un createContext, el useContext me permite utilizar un contexto. Entonces yo puedo hacer aquí, le digo utiliza el contexto, este contexto que he importado, y este te va a dar datos. Esos datos, de momento vamos a verlo en pantalla. Entonces debajo de balance, de hecho aquí voy a escribir balance en un H1, y debajo de balance vamos a escribir dentro de un div un JSON.stringify para que convierta ese dato a un texto, y le digo muéstrame data. Entonces guardo, y si vengo ahora en la aplicación y vemos balance, pueden ver que aquí balance debajo dice total 100, que es justamente el valor que viene del contexto. Entonces de esta forma lo único que estoy haciendo, voy a ordenarlo, es trayendo los datos que están en el contexto. De hecho aquí me está mostrando todos los datos que yo obtengo desde allí. Y bueno, esto lo puedo repetir para cada componente, pero en cada componente voy a tener que hacer esto: importar el contexto, traer el useContext y luego poder accederlo. Entonces para ahorrarme estas dos líneas o convertirlas en una, lo que podemos hacer es crear un custom hook. Algo como esto. Yo puedo venir en global state y le digo, así como tenemos el global provider, voy a exportar una función que se llame use. Vamos a llamarle use global state, ¿okay? Que es la forma en la que yo puedo decirle, vamos a estar creando un hook que ya nos da el contexto para que no tengamos que importarlo manualmente, ¿okay? Y este use global state va a ser una función y lo que va a hacer es que va a utilizar el useContext. Entonces vamos a importarlo aquí arriba, le digo vas a importar useContext. Vamos a venir aquí abajo, lo vamos a llamar. Y este useContext recibe un parámetro, que es el contexto que hemos definido aquí arriba, ¿okay? Esto nos va a dar un objeto nuevo. Vamos a llamarle context en minúscula. Digamos que es como una instancia. Y una vez tenemos este context, este es básicamente los datos. Es decir, esta línea de aquí es exactamente igual a la que tenemos aquí. Y bueno, esto de aquí lo que puedo hacer es retornarlo. Digo, retorna el contexto. Entonces, si yo llamo esta función, él ya trae el contexto y lo retorna. Ya no tengo que llamar el useContext ni importar el contexto porque ya lo trae. Entonces, si yo guardo esto y vengo ahora en balance, ya no tengo que llamar el useContext ni el context. Simplemente voy a llamar aquí use global context o use global state, perdón. Entonces voy a decir use global state. Esto no necesita el contexto porque ya lo tiene. Entonces esto es más fácil porque puedo acceder a través de un hook los datos y de esta forma puedo verlo por pantalla. Entonces si yo vengo aquí en mi aplicación, pueden ver que sigue siendo exactamente lo mismo. Y esto es mucho más fácil de importar en cualquier componente. Ahora, para este ejemplo no voy a estar utilizando tan solo un valor en total 100, sino vamos a tener que colocar un estado que sea dinámico. Entonces probablemente aquí vamos a colocar un useState. Ok, el useState ustedes saben que podemos inicializarlo con algo. Yo lo puedo decir inicialice con un arreglo vacío. Y esto nos puede dar dos cosas. Primero un arreglo que yo puedo guardarle un valor llamado state. Y una función que actualice el estado que se llame setState, por ejemplo. Entonces aquí yo puedo darle esos dos valores. Yo puedo decirle voy a retornar un objeto que comparte el state y el setState. Y esto funcionaría. Sin embargo, hay una forma un poco mejor de manejar el estado que tan solo utilizando un useState. Y a través de un useReducer, que es otro hook que nos da React. Ese useReducer nos permite poder actualizar el estado parcialmente y nos da como unas funciones que nos dicen con nombres qué operaciones queremos realizar.
Entonces es como un siguiente paso a lo que es el useState para una aplicación más compleja. Entonces vamos a utilizarlo y ver cómo funciona. Vamos a llamar useReducer. Y useReducer es muy similar al useState en el sentido de que también nos devuelve un estado y una función para actualizar el estado. Solo que además de esto, lo que nos pide antes de definirlo, cómo inicializamos el estado, es colocar unas cuantas funciones y decirle qué operaciones podemos hacer sobre este arreglo. Es decir, puedo crear operaciones para guardar en el arreglo, eliminar, actualizar y demás. Entonces esto de aquí nosotros tenemos que definirlos. Y bueno, vamos a hacerlo en un archivo por aparte. De hecho, esto por lo general se le llama reducer. Y yo puedo definir cuantos quiera. De hecho, vamos a crear primero el archivo. Vamos a venir aquí. Y vamos a llamar esto appReducer.jsx. En este appReducer lo que tenemos que crear es una función. De hecho, no es necesario que lo nombremos. Entonces puedo decirle crea una función flecha. Y esta función flecha va a esperar dos cosas. Primero, los datos que tenemos hasta ese momento, que es el estado. Es decir, nuestro arreglo vacío de momento. Y luego la acción que queremos realizar, que se llama un action. Entonces tenemos dos cosas, el arreglo vacío y la acción que queremos realizar. Esto lo vamos a exportar, ya que lo vamos a utilizar en otro lado. ¿Ok? Y lo voy a importar. Entonces en el global state le voy a decir vas a importar desde appReducer, vas a importar el appReducer, ya que es la función por defecto. Y esto de aquí lo voy a colocar aquí en el appReducer. ¿Ok? Entonces de esta forma lo que está recibiendo este appReducer ya con la ejecución de esta función es básicamente un arreglo vacío en el primer valor, y en la acción yo voy a definir qué es lo que va a ir aquí. Entonces, por ejemplo, cuando se ejecuta una acción nosotros podemos colocar múltiples condicionales, o lo que es lo mismo, puedo crear un switch y en este switch le puedo decir en caso de que el action en su propiedad type. Esta propiedad type es porque cuando nosotros queremos hacer una operación vamos a crear un objeto como este. Vamos a ejecutar un objeto, va a tener un type. Por ejemplo, yo voy a decirle crea una transacción o add transaction, por ejemplo. Y le voy a pasar un valor. Por ejemplo, le puedo pasar un valor como 100, por ejemplo. O menos 200, supongamos que es un gasto. Entonces este valor es como yo lo voy a pasar aquí, digamos a esta función. Y este action justamente representa este objeto de aquí. Entonces el type me dice qué es lo que quiero hacer. Si quiero añadir o quiero eliminar o quiero hacer algo. Entonces aquí le digo que si el action.type en el caso de que sea, por ejemplo, de momento vamos a dejarle en el caso de que sea transaction. Ok. De momento simplemente vamos a decirle que va a retornar un arreglo vacío. Ok. O lo que es lo mismo, retorna el estado. Y en caso no te pase esto, por defecto vas a retornar el estado. Entonces lo único que está haciendo de momento mis operaciones es devolver el arreglo mismo. No está haciendo ningún cambio. Entonces yo guardo. Y ya con esto, ahora mi useReducer tiene el appReducer aquí con todas sus operaciones, que tiene solamente uno, que es el añadir una transacción. Y bueno, este arreglo de aquí, lo que podemos hacer, o algo que también que es bastante común que se hace, es que lo separan en una constante por aparte. Por ejemplo, voy a quitar el arreglo aquí. Y voy a crearlo por aquí arriba. Y lo voy a guardar en una constante que se llama initial state. Este initial state por lo general es un objeto. Y adentro le definimos la propiedad transactions. Y como valor el arreglo. Entonces este initial state es lo que realmente espera el useReducer. También puedo haberlo añadido así. Un objeto aquí. Y le puedo colocar aquí transactions. Y un arreglo vacío. Ok. Pero para más orden vamos a colocarle aquí initial state. Y ya estaría. Entonces, ya con esto tengo ahora sí mi contexto. Y bueno, ya puedo empezar a utilizarlo. Y bueno, en realidad yo no voy a estar exportando el state y el set state. Sino lo que voy a estar haciendo es simplemente exportando las funciones que va a poder operar aquí. De hecho, de momento lo único que voy a retornar va a ser las transacciones que vienen desde state.transactions. Es decir, el arreglo vacío. Y si yo quisiera hacer algo, por ejemplo, añadir o eliminar, voy a crear funciones por aquí dentro. Pero eso lo vamos a hacer en próximas secciones. De momento, lo único que quiero que vean es que aquí, cuando yo llamo este state, yo le he llamado set state. Pero en realidad, cuando utilizamos un useReducer, espera que cambiemos este nombre por el nombre dispatch, que es su equivalente. Entonces son nombres alternativos, por así decirlo. Pero al final la idea es la misma. Entonces, con esto, si yo guardo y vengo ahora en mi aplicación, ya no vamos a ver este valor que tan solo decía, por ejemplo, total 100, sino ahora tenemos transactions como arreglo vacío. Este es básicamente lo que tenemos en nuestro estado.
Ahora, ya luego si nosotros queramos añadir o eliminar, vamos a tener que crear funciones. Pero con esto ya está creado nuestro estado global y ya podemos continuar en la siguiente sección. De momento voy a cerrar cada uno de estos. Ok, vamos a cerrar cada uno de estos archivos. Aquí se lo estoy cerrando uno por uno para que puedan ir viéndolo. Y ya estaría. En esta sección vamos a aprender cómo añadir una transacción desde un formulario. Para poder hacerlo vamos a venir en Transaction Form y aquí donde teníamos este div vamos a cambiarlo. De hecho, en lugar de este texto vamos a colocar un formulario de HTML. Este formulario tan solo va a tener unos cuantos inputs. Por ejemplo, voy a colocar aquí un input que nos va a servir para colocar una descripción. De hecho, voy a colocar un placeholder que diga ingresa una descripción. Luego también vamos a querer colocar un monto. Entonces vamos a copiar esto. Y le digo que voy a crear también un input de tipo number. Y aquí voy a colocarle como placeholder, por ejemplo, no ingresa una descripción, sino vamos a colocarle enter an amount, por ejemplo. Ingresa un monto. Y de hecho, como el input de este tipo number, nosotros tenemos que colocarle algunos valores extras. Por ejemplo, si yo quiero colocarle aquí un ejemplo, voy a colocar 0.0 para que el usuario vea que ahí puede añadir valores en decimales. Y si queremos ver esto, venimos aquí. Pueden ver que aquí aparece el formulario. Entonces, pueden ver que aquí hay como un para aumentar y disminuir. Pero si yo intento añadir, por ejemplo, valores numéricos como 10.30, por ejemplo, y quiero incrementar, esto se incrementa de 11, 12. Entonces es un número entero el que está incrementándose. Entonces, si yo quisiera que se incremente, por ejemplo, en valores decimales, puedo colocarle aquí un step. Ok, un step desde aquí. Y le puedo decir, vas a incrementar desde 0.01. Entonces, esto lo que va a hacer es que si yo vengo aquí y incremento, pueden ver que aumentando desde valores decimales. Ok. Luego, aparte de esto, también lo que podemos colocarle son clases y estilos, pero con esto ya nos va a bastar, al menos para empezar. Ahora, muy aparte de eso, también voy a añadir un botón. Este botón va a servir para poder guardar una transacción. Le voy a decir añade una transacción. Ok, guardo y si vengo, con esto ya estaría el formulario. Ahora, muy aparte de esto, también tengo que capturar los valores. Entonces, para poder hacerlo, vamos a definir estados. Entonces, aquí arriba le digo, vamos a crear un estado, un useState. Yo aquí lo he importado inmediatamente aquí arriba, como pueden ver. Ok, y le digo, vas a ejecutar un useState. Esto nos va a dar dos valores. Primero voy a crear un estado para guardar la descripción del gasto o ingreso que hemos tenido. Le digo description, set description. Aquí nosotros podemos escribir, por ejemplo, me pagaron o hice gastos de pago de, no sé, del teléfono, por ejemplo, cosas así. Entonces aquí esto describe en qué hemos gastado o por qué estamos recibiendo dinero. Luego también vamos a colocar un useState que nos va a servir para poder colocar el monto. Inicialmente el monto va a estar en 0. Y aquí vamos a definirle que se va a llamar amount y set amount de esta forma. Listo, entonces cuando el input empiecen a tipear algo, yo lo que voy a hacer es que voy a manejarlo en un onChange y por cada dato que yo esté recibiendo, lo que vamos a hacer es establecer el set description y va a ser con el i.target.value, que es el valor del set description, es decir, lo que yo voy a estar tipeando. Lo mismo con el number. De hecho, en el number es un onChange. Le digo aquí lo mismo, vamos a estar recibiendo un evento, voy a establecer un amount y el amount es el valor que yo esté recibiendo en el input. Si yo guardo esto de aquí, lo único que vamos a ver es que estos valores cambian. Pero para poder verlos vamos a instalar una extensión. Vamos a buscar React Developer Tools, que es una extensión que nos permite ver el estado. Algunos no lo usan cuando están empezando, pero bueno, en este caso voy a utilizarlo para que aprendan algo nuevo para los que no estén acostumbrados a usarlo. Entonces voy a cerrar esto, voy a abrir aquí la consola. Y claro, como lo hemos instalado, tenemos que primero voy a marcarlo aquí arriba para que aparezca. Y vamos a abrirle una pestaña nueva. Entonces, ok. Y vamos a abrir aquí las herramientas de desarrollador. Vamos a venir en Developer Tools. Vamos a buscar aquí en Components. Y aquí, por ejemplo, tenemos nuestro Transaction Form. Entonces aquí pueden ver que hay dos estados. Este es el description y este es el valor 0. Entonces, por ejemplo, escribo algo aquí. Le digo mi nuevo gasto. Y aquí le puedo decir he gastado, por ejemplo, menos $100, por ejemplo. Entonces pueden ver que aquí están los valores que estoy cambiando gracias al onChange. Listo, entonces con esto tengo los valores, pero cuando yo envíe el formulario quiero poder añadirlo al arreglo del estado. Entonces puedo hacer esto. Puedo decirle cuando el formulario ejecute su evento onSubmit, ok, que este evento se dispara cuando este botón es cliqueado, se dispara este evento.
Entonces yo le digo, vas a crear aquí una función que se llame, por ejemplo, vamos a colocar aquí onSubmit. Vamos a colocarle onSubmit. Y esta función lo que va a hacer de momento es que cuando se ejecute va a recibir un evento por parte de este onSubmit. Entonces lo voy a llamar aquí. Ok, onSubmit. No se confundan, es una S mayúscula, ok, que coinciden estos dos. Y aquí voy a colocarle i.preventDefault, que es para que no reinicie el navegador. Entonces si yo quiero ver los valores, simplemente digo muéstrame por consola el description y también muéstrame por consola el amount. Formateo y quedaría de esta forma. Voy a guardarlo. Y si yo vengo ahora en la aplicación, vamos ahora sí venir en la consola del navegador y escribo por ejemplo mi nuevo gasto menos 100, le doy añadir transacción y pueden ver que me dice mi nuevo gasto y menos 100. Entonces yo cambio esto, le digo es 30, mi nuevo ingreso por ejemplo, añadir transacción y ahí está. Entonces ya estoy recibiendo los valores. Ahora yo no tan solo quiero verlos por consola, sino lo que quiero hacer es añadirlo al estado. Entonces vamos a traer nuestro hook, le digo vas a traer un use, se llamaba, de hecho vamos a importarlo aquí. Desde context voy a traer el global state. Desde allí voy a traer el use global state. Voy a llamar el hook, le digo use global state. Y de aquí él me da por ejemplo este hook que habíamos definido, que se llamaba use. De hecho vamos a verlo. Se llamaba use global state. Y me daban los datos. Ok. Entonces esto de aquí, de hecho lo que debería retornarme es una función o un valor. Entonces como yo quiero que retorne una función para poder añadir algo, vamos a crearlo aquí. Le digo crea una función que se llame addTransaction. Y de momento lo único que va a hacer esta función es, de hecho voy a colocarlo como función flecha de esta forma. Y lo único que va a hacer de momento es mostrar por consola que diga addTransaction. Entonces vamos a llamarlo aquí. Le digo addTransaction es igual a addTransaction. ¿Ok? Que es lo mismo exactamente. Es decir, esto es repetitivo, entonces simplemente puedo quedarme con uno solo. Guardo esto y si quiero llamarlo en transaction form simplemente le digo add transaction y con esto ya estaría. Entonces estoy accediendo a la función que tengo aquí, esta de aquí, gracias a que lo he pasado como un valor. Es decir, el value no tan solo sirve para pasar valores como datos, sino también funciones que al final son un tipo de dato también en JavaScript. Ahora, para poder llamar este add transaction simplemente le digo voy a ejecutarlo aquí. ¿Ok? Entonces voy a guardarlo. Y si yo vengo aquí en la aplicación y le doy por ejemplo nuevo ingreso, ganado 100 por ejemplo a transaction, y se ejecuta el add transaction y el ingreso se ve por consola. Ahora esta función de aquí que he definido también puede recibir valores. Entonces le puedo decir vas a recibir un description por ejemplo. Entonces digo vas a recibir un description y vas a recibir un amount. Ok. Entonces aquí lo que voy a hacer es que cuando reciba eso vamos a decirle ok, este add transaction está recibiendo esos dos valores. Vamos a llamar el dispatch. Entonces le digo llama al dispatch. Al ejecutar el dispatch este espera un type que es el nombre de la operación que queremos ejecutar. Y en mi add reducer, si se recuerdan, tengo el add transaction. Entonces tengo que colocar ese nombre tal cual. Entonces le digo aquí, tengo que colocarle aquí el add transaction, que es la operación que ya había definido. Y el valor o el payload, que es el dato que le voy a pasar a ese valor, es decir, en el add reducer espera también un payload. Yo le puedo decir que allí está el monto. Entonces cuando nosotros le pasamos ese valor podemos extraerlo, algo como esto. Puedo decirle el payload que voy a estar añadiendo va a ser una transacción y la transacción puede ser la unión de estos dos. Entonces puedo combinarlos en uno solo, simplemente diciéndole espero que me pase un objeto que se llame transaction y se lo voy a pasar aquí. Entonces una vez definido este add transaction vamos a venir aquí en transaction form y vamos a llamarlo. Entonces vamos a decirle a transaction y le voy a pasar los dos valores. Le voy a pasar el description, que es la descripción que tenemos en el estado, y el amount. Y de momento vamos a pasar también un ID que sea 1 por ejemplo, simplemente para saber que la transacción es única. Entonces vamos a guardarlo. Y si nosotros venimos aquí y ejecutamos algo, por ejemplo le digo nuevo ingreso y vamos a colocarle 1000 por ejemplo a transaction, ok, le doy un enter y bueno, o un clic, y bueno, esto debería añadirse. Sin embargo aquí no está pasando nada, vamos a ver por qué. Vamos a venir en global state por ejemplo, y cuando se ejecute la transaction recibe el valor, lo pasamos con un payload y se ejecuta la transaction. Entonces vamos en el add reducer y aquí está el asunto, el add transaction realmente está retornando el mismo estado. Entonces lo que yo debo hacer es que una vez he recibido una transacción, el estado debe cambiar. Entonces básicamente nosotros tenemos que añadir un nuevo valor.
vamos a hacer esto. Le digo, vas a copiar lo que ya tenemos en el estado y vamos a añadirle lo que viene del action.payload. Entonces estamos añadiendo con esto el valor que estoy recibiendo. Esto es básicamente la forma en la que le estoy diciendo esto es un nuevo arreglo. Ahora, cuando tengo el nuevo arreglo, nosotros tenemos que guardarlo en algún lugar. Entonces yo le voy a decirle, cuando vas a retornar el nuevo estado, aquí voy a colocarle un objeto. Entonces le digo, el estado va a ser el transactions va a tener este nuevo valor. Entonces le estoy diciendo, si el transactions antes era un arreglo vacío, hemos copiado ese arreglo vacío, le hemos añadido un elemento y ese es el nuevo valor de transactions. Y bueno, puede ser que también tengamos otros datos dentro del estado. Entonces también es buena idea copiar el estado o el resto de datos que tengamos allí. De hecho, aquí no es necesario copiar todo el state, sino el state.transactions tan solamente, ya que este es el arreglo en sí. Guardo y se vengo ahora en la aplicación y le coloco, por ejemplo, nuevo ingreso y le colocamos un valor como 1000, por ejemplo, a transaction y pueden ver que se añade. O también le puedo decir nuevo gasto y le puedo colocar en valor negativo, menos 300, por ejemplo, y se añade allí. O también le puedo colocar nuevo ingreso nuevamente y le digo 100, añadir transacciones y se va añadiendo. Entonces ya con esto ya estoy accediendo al estado y lo estoy actualizando. Y ya estaría. Entonces con esto ya hemos añadido una transacción. En la siguiente sección vamos a aprender cómo eliminar una. Ok, en esta sección vamos a aprender cómo eliminar una transacción, pero para poder hacer eso primero tenemos que listarlas con alguna interfaz o algo. Entonces vamos a venir aquí en nuestro proyecto y vamos a crear un componente que se llame transaction list. De hecho, para tener un poco más de orden vamos a crear una carpeta que contenga todos los componentes relacionados con transacciones. Vamos a llamarle transactions y aquí voy a crear un transaction list.jsx y el transaction for también va a estar dentro de la carpeta transactions. Ahora aquí, bueno, me dice si tengo que actualizarlo, vamos a darle que sí. Y bueno, en el transaction form ahora está colocando, vamos a verlo. De hecho aquí no está el detalle, sino está en el app. Aquí, bueno, components, transaction, bueno, aquí falta actualizar. Es de transactions, transaction form. Ahora sí, vamos a guardarlo y si vengo a la aplicación, debería seguir igual. Listo. Ahora, vamos a tratar de eliminar algo. Primero vamos a crear esta lista, le digo, vamos a crear aquí una lista de transacciones. Entonces aquí tengo que traer los datos que tenga el estado hasta ese momento. Entonces vamos a importar lo mismo desde context, subimos otro nivel. Desde context global state vamos a traer el use global state. Entonces yo lo ejecuto y esto me va a dar los datos. Entonces lo que me va a traer aquí son las transacciones y esto lo voy a empezar a recorrer. Entonces le digo por el recorrido de transacciones. Vamos a recorrer cada uno y por cada transacción de momento vamos a retornar un div y este div de aquí va a colocar de momento una etiqueta API con el transaction description, que es la descripción de las tareas, y también otra etiqueta span, por ejemplo, con el monto. Entonces le digo transaction.amount. Guardo y si vengo aquí, por ejemplo, y quiero verlo, simplemente voy a tener que llamarlo en app. Entonces voy a venir aquí en app y le digo aquí debajo de transaction form, vamos a decirle, yo como les dije, no es necesario importarlo, es tan fácil como llamarlo transaction list y él ya lo importa por mí. Guardo y así quedaría. ¿Okay? Entonces si yo vengo ahora en la aplicación y refresco, debería haber la lista de transacciones, solo que no hay nada. Entonces vamos a añadir algo, le digo un gasto menos 1000, por ejemplo, y se añade, ok, dice un gasto menos 1000. Y bueno, aquí me dice que cada elemento debe tener un key único. Entonces vamos a crearle un elemento, un key para cada uno. Entonces voy a venir aquí en transaction list y le voy a decir, ok, por cada div que recorras va a tener un key. Y este key va a ser vamos a colocarle el transaction.id. Ahora, de momento cuando yo añado algo, a todo le estoy colocando ID 1. Pero sería ideal que tuviera un ID único de verdad. Y bueno, hay bibliotecas que permiten generar ID únicos. Por ejemplo, hay una que se llama UID, que podríamos instalarla. Pero de hecho el navegador ya permite generar IDs únicos utilizando una biblioteca que se llama Crypto, que ya viene en el navegador. Entonces podemos hacer esto. Yo lo puedo decir desde Window, que es el objeto global del navegador. Le digo quiero acceder a Crypto. Y de Crypto quiero acceder a su función llamada Random UID. Y esto va a generar lo mismo que un paquete que se llama UID. De hecho, lo único que hace esto es que si nosotros vemos, vamos a refrescar y añado, por ejemplo, un nuevo ingreso, le digo un nuevo ingreso. Ok, y voy a colocar 1000. Se añade y pueden ver que el ID ya le generó este ID único.
Entonces le digo ok, un nuevo gasto y le digo menos 30 por ejemplo, $30, y aquí me dice ok, se ha generado otro ID con la descripción un nuevo gasto y el monto $30. Entonces aquí va apareciendo también debajo. Ahora ya esto de aquí ya lo puedo quitar. Entonces vamos a venir aquí de hecho lo tenemos aquí creo en app. ¿Dónde está? Creo que es en balance si no me equivoco. Ok, en balance lo vamos a quitar, vamos a guardarlo. Ya luego lo vamos a utilizar eso, pero no de momento, no ahora. Y lo que vamos a hacer es añadir un botón para cada transacción. Entonces voy a decirle en transaction list, vamos a colocarle después de cada spam un botón que diga por ejemplo delete. Es decir, para quitar la transacción de nuestra lista. De hecho, de momento vamos a colocarle una X tan solamente. Y cuando den un clic en esta X, yo voy a ejecutar aquí una función para eliminar. De momento voy a ver por consola simplemente el transaction.id. Entonces si yo guardo y vengo a la aplicación y doy un clic en el primer X, me da el ID de esta transacción y aquí el ID de la otra transacción. Pero yo quiero eliminar de verdad. Entonces vamos a venir en global state y así como tengo una función para añadir, también voy a crear otra para eliminar. Entonces vamos a copiar esto, vamos a pegarlo aquí debajo y le voy a llamar a esta función delete transaction. Ahora en el delete transaction no necesito añadir una transacción nueva, sino necesito buscar por ID. Entonces para poder hacer eso tenemos que recibir el ID que queremos buscar. Entonces aquí voy a llamarle ID y aquí vamos a renombrarlo. Le digo quiero que se ejecute una operación llamada delete transaction. Y el payload que vas a estar recibiendo es el ID que quiero buscar. Entonces vas a recibir el ID. Ahora esta función no la he creado. Entonces vamos a venir aquí en AppReducer y así como tengo el add transaction, le voy a decir vas a buscar o vas a crear un caso que se va a llamar delete transaction. Este delete transaction lo que va a hacer es que va a filtrar nuestro arreglo. Entonces aquí le digo ok, lo primero que vas a hacer es que vas a retornar una copia de todo el estado. Y en cuanto a las transacciones que son el arreglo, vamos a tener que hacer un cálculo o vamos a tener que hacer una búsqueda en realidad. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, le puedo decir que del estado quiero acceder a transactions y por cada transacción vamos a utilizar su método filter y por cada transacción que ya habíamos registrado, vamos a llamarle transaction, lo que vamos a hacer es que vamos a buscarlo. Entonces yo le puedo decir lo siguiente, de hecho voy a quitar esto de aquí para que lo vea mejor. Le puedo decir si la transacción que estás recorriendo en su propiedad ID es diferente de lo que te están pasando como el action.payload, que es el ID que me están pasando. Si esto es distinto, entonces lo que voy a hacer es que se va a mantener allí en el arreglo. Entonces lo único que estoy haciendo con esto es que si la transacción es igual, no se añade en el nuevo arreglo. Entonces de esta forma estoy quitando el ID que estoy buscando del arreglo de transacciones. Y bueno, esto es básicamente un eliminar. Y ya estaría. Entonces si yo quiero llamar a esta función, lo tengo que compartir aquí. Le digo delete transaction, guardo. Y ahora sí con esto ya puedo venir en el transaction list. Y le puedo decir, por ejemplo, de hecho le puedo importar aquí, le digo voy a importar delete transaction. Y le puedo decir cuando dé un clic, ya no quiero ver por consola esto, sino voy a ejecutar el delete transaction y le voy a pasar el ID. Formateo y así es como quedaría mi componente. Entonces voy a guardar y ya con esto, si vengo aquí por ejemplo y quiero quitar esto, le doy un clic. Y bueno, aquí ha fallado, vamos a ver qué ha fallado. No puede la propiedad undefined de filter. Ok, vamos a ver por qué, quizás lo he escrito mal. Vamos a ir en AppReducer, state.transactions, me falta una S. Ok, es en plural porque es un arreglo. Ok, vamos de nuevo, vamos a refrescar, le digo por ejemplo un gasto, menos 300. Vamos a decirle pago, sueldo, por ejemplo, vamos a colocarle 1000. Y tengo un gasto y un ingreso. Voy a quitar el gasto. Y se queda solo el ingreso, quito ese allí y también se va. Listo, entonces de esta forma ya me he deshecho de las dos transacciones. Entonces con esto ya podemos empezar en las siguientes secciones a operar o hacer cálculos en cuanto al monto o el ingreso. Y ya estaría. Con esto básicamente tenemos un par de operaciones CRUD porque tenemos el listar, el crear y eliminar. Así que en la siguiente sección vamos a continuar calculando los montos. En esta sección vamos a aprender cómo hacer un resumen de los ingresos y los gastos. Básicamente vamos a crear un componente de balance que calcule o los reste. Entonces para poder hacer eso vamos a venir aquí en balance y ya habíamos visto por pantalla el JSON.stringify de los datos, es decir, su versión de string del JSON que tenemos en el estado. Pero de hecho yo no necesito todo, solamente necesito las transacciones.
Entonces vamos a ver esto. Le digo JSON.stringify transactions. Vamos a colocarle null,2 para que se vean ordenados uno debajo de otro. ¿Okay? Y por ejemplo, si yo añado que estoy ingresando un sueldo de 1000, añado la transacción. Y bueno, esto debería verse. Vamos a ver qué pasó. Que no lo estoy mostrando aquí en pantalla. Ok. Vamos a añadirlo aquí arriba. Ok. Ahora sí, vamos a venir. Y pueden ver que allí aparece. Vamos a colocarle otro. Vamos a colocarle, por ejemplo, un gasto de menos 300. Y pueden ver que allí aparece. Entonces, el transactions básicamente es un arreglo de objetos. Y cada objeto tiene un ID, un description y un monto, un amount. Ahora, si yo quiero calcularlos, no necesito todo el objeto. Tan solo necesito el monto de todo el objeto. Entonces, tengo que recorrerlos y extraer esos montos. Entonces, para poder hacerlo, puedo hacer lo siguiente. Puedo venir aquí y le digo de transactions. Vamos a recorrerlo con un map por cada transacción. Vamos a decirle que de cada transacción quiero el amount. Esto de aquí lo voy a guardar en un arreglo nuevo que se llame amounts o montos. Y esto es lo que voy a ver de momento. Entonces, si yo veo de qué se trata este amounts, vamos a guardarlo. Y por ejemplo, veo aquí están tan solo los números. Ok, entonces le digo un ingreso. Y le digo, por ejemplo, es 100. Y ahí aparece el número. Entonces, esta es la forma en la que puedo extraer tan solo esos valores. Ahora, algo que quiero que noten también es que estos valores no son números, sino son strings. De hecho, aparecen con dobles comillas porque son strings. Entonces, yo lo que tengo que hacer es también convertirlos para poder calcularlos. Si no, no voy a poder sumarlos y restarlos. De hecho, si yo sumo esos valores, vamos a obtener simplemente concatenaciones. Se los muestro. Por ejemplo, le digo de amounts. Vamos a hacer un reduce. Y le digo que primero vamos a recibir a un acumulador y un ítem. Entonces le puedo decir algo como esto. Le digo, aquí voy a ejecutar una función. Y al lado vamos a colocar aquí un valor inicial. Por ejemplo, voy a colocarle un string vacío de momento. Entonces lo único que vamos a hacer es que el acumulador vamos a sumarle el ítem. ¿Ok? Y esto es lo que nos va a dar un total. ¿Ok? Vamos a colocarle en total y vamos a ver ahora de qué se trata este total. Entonces le digo muéstrame por pantalla ese total. Vamos a guardarlo y si yo vengo, pueden ver que simplemente he concatenado los valores. Entonces es por eso que necesitamos convertirlo a un entero o a un número, mejor dicho. Entonces para poder hacer eso, simplemente puedo venir aquí y le digo ok. Inicialmente todo esto va a empezar con el acumulador en 0. ¿Okay? Es decir, empieza el valor 0 antes de sumar. Y una vez tenemos los montos, tenemos que de alguna forma empezar a sumarlo. Entonces, para poder hacer la conversión, yo puedo tomar estos dos valores y convertirlos con un parse int, por ejemplo. Pero de hecho hay una forma mucho más sencilla. Si nosotros venimos aquí en el transaction form, al momento que estamos añadiendo el monto, yo simplemente puedo hacer esto. Puedo decirle que el valor de amount va a ser igual a amount. Y esto es lo mismo, pero hago esto para poder colocarle un más aquí. Este más lo que hace es que si este valor, por ejemplo, recibe un valor en string como un 100, él lo va a convertir a un entero, o a un número, mejor dicho. Entonces, cualquier valor que reciba lo va a convertir a un número. Y ya con eso, si yo, de hecho voy a guardarlo, vengo aquí en balance y guardo también esto, y vengo aquí. Pueden ver que, bueno, en este caso ha cambiado un poco, pero vamos a colocar algo nuevo. Le digo nuevo, vamos a colocarle 1000, aparece 1000, le digo gasto, vamos a colocarle menos 300. Y aparece 700, ¿ok? Porque se ha calculado, ya que son números. Vamos a colocarle nuevo, vamos a colocarle... De hecho, para que lo noten que son números. Ahora si yo veo, por ejemplo, el amounts y guardo, y vengo aquí, pueden ver que aparecen sin dobles comillas, porque son números al momento de que se han guardado. Entonces es mucho más fácil calcularlos. Ahora, muy aparte de esto, si nosotros queremos, por ejemplo, mostrarlos en pantalla, vamos a colocar aquí un H1 que diga balance, o tu balance, por ejemplo, your balance. Y debajo vamos a colocarle simplemente un H1, de hecho aquí vamos a colocarle un H4, un H3 de hecho. Ok, y vamos a colocarle entre un H1 el monto total. Entonces le digo muéstrame el total. Aquí voy a colocarle un símbolo de dólar, simplemente para que concatene ese símbolo. Y al lado pueden ver que este es el total que tengo hasta ese momento. Entonces le digo ok, nuevo ingreso a venta de casa, por ejemplo, y le coloco 30.000, por ejemplo. Y ahora tengo ese ingreso. O le digo compra de auto y coloco menos 20.000, por ejemplo. O bueno, vamos a colocarle menos 20.000 y se va restando. Entonces se va calculando inmediatamente cada vez que yo voy haciendo un ingreso o voy haciendo un gasto. Y ya estaría. Este sería el balance.
Ok, en esta sección vamos a aprender cómo añadir ahora una especie de balance, pero ya no para el total de lo que tenemos, sino para poder sumar cuántos ingresos tenemos, es decir, que se sumen todos los números positivos, y también para saber cuántos gastos hacemos en total. Entonces vamos a venir aquí en nuestra aplicación y en app.jsx lo que vamos a hacer es que, muy aparte de, en este caso, del header y el balance, vamos a crear un nuevo componente que se llame, por ejemplo, income expenses, que simplemente hace referencia a los dos, digamos, a los dos tipos de datos que vamos a tener, ingresos y gastos. ¿Ok? Entonces vamos a guardar esto y vamos a venir aquí en components y voy a crear un nuevo componente que incluso podría colocarlo en su propia carpeta, pero bueno, no hay ningún inconveniente colocarlo aquí. Entonces vamos a llamarle income expenses y vamos a colocarle .jsx. Vamos a crear un componente sencillo que se llama igual. Voy a quitar esto de React y listo, con esto tenemos un componente básico de React. Ahora vamos a añadirlo en app.jsx. De hecho, algo que pueden hacer es que, como aquí yo tengo ya añadido otros componentes que vienen desde la carpeta components, simplemente puedo venir aquí, presiono control espacio y pueden ver que aquí ya me permite autocompletar para importarlo. Doy un clic y ya lo importa por mí. De hecho, también pueden colocar un poco más de orden. Estos son componentes, esto es un contexto y pueden separarlos. Listo, entonces si yo vengo en la aplicación, vamos a ver. Ahora tengo algo que dice income expenses. Entonces lo que tenemos que hacer es que ahora, desde aquí, nosotros tenemos que calcular tanto el valor positivo y el valor negativo. Entonces primero vamos a crear una interfaz sencilla, algo que diga algo como esto. De hecho, voy a crear dos divs. No necesito ningún div en especial, un contenedor. Voy a crear dos divs. Ok, en el primer div vamos a colocar un h4 que diga ingresos. Ok, lo mismo también para el segundo div, que bueno, aquí ya no voy a colocarle expense, ok, del gasto. Y aquí vamos a colocarle el gasto. Por ejemplo, podría ser 2000, por ejemplo, el ingreso, y el gasto, por ejemplo, supongamos que es 1500, supongamos. Ok, entonces si yo guardo esto y vengo en la interfaz, pues simplemente voy a ver eso, income expense. Ahí están los dos valores. Ahora, como nosotros queremos que se calcule a partir de lo que tengamos en nuestra aplicación, que de hecho pueden ver que nuevamente se ha ido, vamos a tener que, digamos, calcularlo a partir del contexto. Por ejemplo, si yo añado algo nuevo, como por ejemplo venta de casa, supongamos, y coloco 20.000, por ejemplo, pueden ver que aparece, pero claro, esto se tiene que reflejar aquí porque es un income. Entonces vamos a colocar aquí arriba, vamos a acceder al estado global, le digo use global state. Lo mismo que les mostré con el componente, si tan solo escribo el nombre, pueden ver que lo autocompleta aquí arriba. Entonces desde aquí lo que voy a extraer es básicamente la cantidad de las transacciones, que transactions, si recuerdan, es básicamente el arreglo que contiene todas las transacciones, positivas y negativas. Entonces lo que vamos a tener que hacer del use global es incluso empezar a recorrer estas transacciones. Entonces le digo, ok, incluso podemos verlo, okay. Le digo, vamos a ver transactions primero, formateo. Ahora sí, si venimos en el navegador, pueden ver que aquí está transactions. Y si vengo, pueden ver que aquí está el único valor que tengo de momento, que es el 20.000, y con su descripción y ID. Entonces lo que vamos a hacer es recorrerlos. Le digo, vamos a recorrer de transactions con un map, por ejemplo, y le digo, por cada transacción tan solo quiero obtener los valores, es decir, tan solo quiero obtener el monto, porque aquí me da descripción, ID, tan solo quiero el monto. Entonces le digo, tan solo devuélveme el transaction amount, que es el nombre del monto, y esto lo vas a guardar en un nuevo arreglo que se va a llamar amounts, que es el total. Entonces si yo guardo aquí, le digo muéstrame amounts, formateo, y vengo, pueden ver que tan solo me da un arreglo con 20.000. De hecho, incluso voy a añadir uno nuevo. Por ejemplo, le digo venta de auto, entonces le digo aquí 10.000, por ejemplo. Añado y pueden ver que aparece un arreglo con 20.000 y 10.000. Si le digo, por ejemplo, venta de, no lo sé, PC, y le coloco 5.000, por ejemplo, 4.000, pueden ver, bueno, aquí le gané 40.000, pero bueno, pueden ver que aparecen los tres elementos. Ahora, con esto ya tenemos prácticamente los totales, pero todavía no estamos diferenciándolos, porque si yo vengo aquí, por ejemplo, le digo compra de laptop y le coloco menos 5.000, por ejemplo, lo añado y aquí aparecen todos. Entonces, para yo poder obtener un balance positivo y negativo, tengo que separarlos. Entonces vamos a primero empezar con los ingresos. Vamos a colocarle income. Entonces voy a decirle de los montos, vamos a filtrar primero con un filter, ya que es un arreglo. Recuerden que los montos es un arreglo. Entonces le digo, primero vamos a filtrar elemento por elemento, monto por monto. Ok, vamos a llamarle item. Le digo, por cada ítem que sea mayor a 0, pues lo vas a dejar aquí. ¿Por qué mayor a 0?
Porque básicamente si nosotros tenemos valores negativos, pues estos no los queremos incluir. Entonces tan solo que incluya los positivos. Ese es el primero. Luego, después de esto, incluso podemos hacer esto. Es decir, después de... voy a darle un enter. De esta forma. Y después del filtro, por ejemplo, voy a decir, también vas a empezar a ejecutar un reduce. El reduce lo que nos permite hacer es, digamos, de un valor anterior y un valor siguiente, nos permite poder juntarlos, procesarlos. Entonces, en este caso yo podría sumarlos, que es algo que quiero hacer. Quiero acumular todos los montos positivos. Entonces, esto empieza de esta forma. Por lo general se le llama un acumulador. Algunos le llaman ACK de esta forma. Luego es el elemento. Entonces, el ACK básicamente es un valor en cero. Y este es el ítem. Entonces, este es ítem. Luego este es ítem, este es ítem, este es ítem. Pero el acumulador empieza con un valor digamos, por defecto. Entonces, para poder darle ese valor por defecto, colocamos una coma y 0. Entonces, 0, el acumulador empieza en 0. Y ítems son los elementos que se van recorriendo. Ahora, como aquí no quiero hacer mucho más que sumar, entonces vamos a hacer esto. Voy a colocar paréntesis en su lugar. Y voy a decirle que del acumulador vamos a sumarle el valor del ítem. Y ya está, con esto básicamente se va a ir sumando monto a monto. Incluso podemos verlo, si queremos ver aquí el income, le digo muéstrame income y formateo. Y quedaría prácticamente así. Entonces pueden ver que ahí aparece el valor 70.000, porque bueno, está sumando 20.000, 10.000, 30.000, más 40.000, sería 70.000. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es empezar a mostrarlo en interfaz. Por ejemplo, vamos a venir aquí y le digo el income, ya no quiero que lo muestres por consola, sino aquí es donde quiero que lo muestres. Guardo, y si yo vengo aquí, en este caso, aquí arriba, pueden ver que ahí está el valor. Entonces vamos a añadir algo nuevo. Por ejemplo, le digo a un valor positivo, vamos a decirle venta, no lo sé, de ventana, por ejemplo. Vamos a colocarle de 3.000 añadido. Entonces sería 70.000, bueno, 73.000 para poder tener el total. Pero si yo añado algo en negativo, supongamos que es compra, no lo sé, de auto, vamos a colocarle menos 30.000. Voy a añadir la transacción. Aquí se actualiza porque ya lo habíamos hecho, pero aquí pueden ver que me está diciendo que mi ingreso es 73.000. Entonces, ahora me falta también mostrar los gastos. Y bueno, en este caso, para poder contar los gastos, vamos a hacer lo mismo. Vamos a separarlo, le digo, de los montos, que es el monto total. Aquí voy a decirle que primero vamos a filtrarlos. Entonces le digo, vamos a filtrar cada uno de ellos. Y de los montos, de hecho, nosotros podemos tener un... por recorrido de ítem, lo mismo. Entonces le digo, si el ítem es menor a 0, entonces aquí le digo, tan solo quiero los valores negativos. Incluso podemos verlo, le puedo decir expense, guárdalo en una constante que se llama expense, y vamos a verlo por consola. Entonces le digo, muéstrame expense. Ok, vamos a guardarlo, y si yo vengo ahora, pueden ver que tan solo me da los valores negativos. Entonces aquí lo que le voy a decir después, ok, una vez termine de darme esos valores, vamos a empezar a sumarlos. Entonces vamos a decirle reduce. Y lo mismo, de hecho aquí voy a tratar de colocar en la siguiente línea, ¿okay? Entonces le digo, el reduce lo que va a hacer es que va a tener lo mismo, un acumulador y un ítem, pero el acumulador tiene que inicializar en algo. Entonces voy a decirle aquí, vamos a empezar en 0. Y ahora el acumulador lo que vamos a añadir es que cuando se va a recorrer, si lo vamos a ir sumando, como son valores negativos, no va a haber ningún problema, ¿okay? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le digo el acumulador del ítem, bueno, de hecho el acumulador vamos a sumarle de igual forma el ítem. Ahora, supongamos que en este caso queremos verlo, pues simplemente vamos a mostrar aquí el expense. ¿Okay? Si formateo quedaría así. Entonces, si venimos, pueden ver que aquí me dice menos 35.000. ¿Okay? Ahora, en nuestro caso, el expense está bien, que podríamos mostrarlo tal cual. Yo le digo muéstrame el expense. ¿Ok? Y lo guardo. Pero como no quiero el menos 35.000, sino quiero ver tan solo cuál es el total de gastos que al final tengo, supongamos no quiero el valor negativo, pues también lo que podemos hacer es multiplicarlo por menos 1 y ya estaría. Entonces le digo multiplica todo esto por menos 1. Multiplícalo. Vamos a colocar aquí el por menos 1. Y si guardo, pues es lo mismo. ¿Ok? Entonces esto es lo que ingresa, esto es lo que gasto. Y bueno, esto es lo que tengo mi lista de gastos aquí debajo. De hecho este Hello World también lo voy a quitar en app. Vengo aquí y le digo no, este Hello World no va. Y ya estaría. Entonces ya con esto tenemos nuestra lista de ingresos y gastos. Ya lo siguiente que tendríamos que hacer es empezar a guardarlo, porque de momento cuando nosotros refrescamos la página se va todo. Y bueno, esto no es muy práctico. Entonces vamos a tratar de guardarlo en el local storage, y allí cada vez que refresquemos pues nuestros ingresos y gastos van a permanecer. Ok, hasta ese momento ya hemos creado una lista de transacciones. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a guardarlo en el local storage, porque cada vez que refrescamos las páginas se pierden los datos.
Entonces, para poder hacer eso, vamos a venir en nuestro componente llamado global state, que básicamente es nuestro contexto. Y el asunto está aquí en el estado, porque nosotros cada vez que cambiemos el estado, es decir, añadamos una nueva transacción, eliminemos una transacción o hagamos una operación similar, vamos a querer guardarlo en el local storage. Entonces, aquí nosotros definimos qué operaciones se pueden hacer en el estado. Aquí nosotros inicializamos el estado, es decir, le pasamos un valor inicial que básicamente es un arreglo vacío. Pero incluso nosotros podemos establecer el valor al inicio. Es decir, parece lo mismo, pero básicamente nosotros luego tenemos una función aquí que podemos ejecutar para inicializar nuestro estado. Entonces aquí yo puedo ejecutar básicamente una consulta y permitir poder cambiar el valor. Algo como esto. Por ejemplo, yo le puedo decir que aquí utilice local storage y que obtenga un ítem. Y aquí le voy a decir que intente cargar los datos que vienen de transactions. Claro, esto no existe aún. Pero básicamente de esta forma yo le voy a decir que cuando cargues, tienes que leer el local storage, carga transactions. Y esto es básicamente mis datos locales. Vamos a llamarle local data. Ahora, estos datos locales yo quiero empezar a asignarlos al estado. Entonces, como esto es básicamente se guarda en un string, yo tengo que convertirlo en JSON. Entonces yo le voy a decir JSON.parse, convierte un JSON estos datos locales, que básicamente van a hacer un arreglo. Es decir, va a llegar un arreglo como esto. Un arreglo y aquí van a llegar mis transacciones. El ID, el nombre y el amount. Si recuerdan, el nombre y luego el amount. Y bueno, va a llegar más o menos así, pero es un string, es por eso que lo coloco entre dobles comillas. Entonces el parse le va a quitar básicamente esto y lo va a convertir en un dato de JavaScript. Entonces esto de aquí lo que va a hacer es que me va a retornar un valor que va a ser un arreglo y esto es lo que yo voy a asignarlo. Pero en este caso, si supongamos local data no me devolvió nada, es decir, me dio tan solo un dato vacío, entonces no voy a poder asignar nada. Entonces vamos a colocar una condicional primero. Le voy a decir, si local data, incluso con un operador ternario, le digo, si local data existe, entonces conviértelo. Caso contrario, vamos a asignarle simplemente el initial state como ya lo teníamos, porque el initial state, si recuerdan, es básicamente el mismo arreglo. Entonces es lo mismo, es un arreglo, digamos, inicial. Y ya estaría, entonces vamos a retornar esto. Y bueno, con esto simplemente le decimos, ok, cuando cargue la aplicación vas a leer un valor y vas a asignarlo en el estado. Ahora, si nosotros refrescamos, pueden ver que no hay ningún error. ¿Ok? Pero ahora también necesitamos que cada vez que nosotros cambiemos el estado, guardemos algo, eliminemos algo, se vaya actualizando. Entonces para poder hacer eso tenemos que vigilar cuando cambie el estado. Esto se hace con un useEffect. Entonces aquí voy a importar un useEffect y le voy a decir, vamos a ejecutar un useEffect y aquí le voy a decir cuando cambie el estado, dentro del arreglo le digo cuando el estado cambie, se añada algo, elimine algo, actualice algo, cualquier cosa, tú lo vas a guardar dentro del local storage. Entonces aquí le digo local storage set item y le digo vas a guardarlo, tiene que tener el mismo nombre que habíamos colocado aquí. Le digo vas a guardar en transactions y el valor de lo que vas a guardar va a ser básicamente digamos lo que ya tienes allí reflejado en el estado, el state. Pero el state, como es un dato en JavaScript, si nosotros lo guardamos así, lo va a guardar como un object. Entonces nosotros queremos que lo convierta en un string primero. Entonces aquí lo contrario, json.stringify, vas a guardar el estado y ya estaría. Entonces de esta forma nosotros estamos guardando algo cada vez que cambia. Y bueno, ya con esto es suficiente. Si nosotros venimos aquí y le digo, por ejemplo, vamos a crear un monto, vamos a colocar un ingreso, venta de casa, le digo 20.000 ingresó. Ok, se añade, le digo venta de auto, vamos a colocarle 30.000, añadió. Ok, y si refresco, pueden ver que allí se mantiene porque se está reflejando lo que tengo el estado. Incluso nosotros venimos aquí en application, en local storage, aquí vamos a ver nuestro dominio de bit y pueden ver que allí están las transacciones guardadas. Ok, incluso aquí me da un lector y pueden ver que aquí están los valores. Entonces si yo añado algo nuevo, incluso algo negativo, por ejemplo compra de laptop menos 3.000, le doy a añadir transacción, se añade, aquí pueden ver que hay un nuevo valor, compra del acto menos 3.000. Y bueno, esto se refleja en el estado, esto es solamente para guardarlo. Al final la lógica es la misma, el estado se actualiza y no tenemos ningún inconveniente. Y pueden ver que ha sido bastante sencillo añadirlo. Y bueno, ya estaría prácticamente. Ahora, en la siguiente sección, lo que voy a hacer es que voy a añadir un framework de CSS. Porque de momento ya tenemos los datos, la lógica principal, pero no luce nada bien y es mucho mejor verlo con una interfaz bonita. Entonces, en la siguiente sección vamos a añadir Tailwind CSS. Ok, en esta sección vamos a aprender cómo añadir Tailwind CSS a nuestro proyecto. Para poder hacerlo, vamos a venir en la documentación del framework, Tailwind CSS, simplemente búsquenlo.
y van a llegar en tailwindcss.com. Aquí van a venir en el botón que dice Get Started, y aquí en la sección que dice Framework Guides, básicamente es una guía para cómo instalarlo en distintos frameworks. Aquí por ejemplo están los más populares, pero como en nuestro caso lo hemos generado con Vite, vamos con Vite. Y bueno, aquí nos da cómo crear un proyecto. Esto no lo necesitamos porque ya hemos creado un proyecto, simplemente vamos a instalar Tailwind. Entonces voy a copiar estos tres paquetes, Tailwind CSS, PostCSS, es decir, el comando completo para que lo instale. Copiamos, venimos en nuestro editor, abrimos la consola, voy a cancelar la consola del servidor de desarrollo, pegamos, damos un enter y bueno, con esto se van a empezar a instalar las tres dependencias. Vamos a esperar, es bastante rápido realmente, no pesa mucho. Ok. Entonces, una vez ha terminado de instalarse, lo siguiente que tenemos que hacer es ejecutar este comando npx tailwind css init. Ok, y terminó. Vamos a ejecutar npx tailwind init. Ok, esto lo que va a hacer es crear dos archivos aquí dentro de nuestro proyecto. Un archivo llamado tailwind.config.js y un postcss.config.js. El que necesitamos editar es Tailwind. Entonces, lo siguiente que nos dice es, dentro de ese archivo, cambia el content por este de aquí. Vamos a cambiar este content. Lo quito y pego este de aquí. Entonces, ¿qué significa este content? Básicamente dice que él va a vigilar index.html y todo lo que esté dentro del CRC que termine en JS, TS, JSX o TSX. Es decir, vamos a poder utilizar Tailwind tanto en index.html como dentro de cualquier componente React. Lo siguiente final, que sería añadir dentro del index CSS estas tres líneas de código, que digamos que son como los estilos globales que podemos acceder. Entonces, eso se puede añadir aquí en src index CSS. Incluso podemos quitar esto de aquí, ya lo podemos quitar y simplemente pegamos lo que nos da la documentación. Y listo, ya lo siguiente es empezar a utilizar los estilos. Vamos a hacerlo. Entonces voy a ejecutar npm run dev nuevamente. Ok. Entonces vamos a venir ahora ya no en, digamos, nuestro proyecto, sino en código, sino vamos a venir ahora en app.jsx y aquí tenemos los estilos. Ahora todo mi contenedor de aplicación, el global provider debe estar adentro. Entonces aquí voy a decirle que voy a crear un div. Voy a cortar esto. Voy a crear un div. Adentro voy a colocar el código. Y el div lo que va a tener es una clase que diga bgsync 900 por ejemplo. Un text white, que es para un texto en blanco. Un hscreen para que abarque todo el alto posible de la pantalla. Y ya con esto tendríamos un fondo oscuro nuevamente. Si venimos aquí, en nuestra aplicación, pueden ver que ahí está con ese color. Incluso también en la última versión hay una variación extra que es un poco más oscura incluso. ¿Okay? Y bueno, muy aparte de esto, ahora nosotros queremos centrar el contenido. Entonces voy a tratar de colocar aquí, muy aparte de, digamos, simplemente botones y demás, voy a centrarlo como un recuadro. Entonces para poder hacer eso necesito decirle que todo esto es flex. ¿Okay? Y de hecho todo el contenedor, es decir, todos los componentes y demás, voy a colocarlo dentro de un div. Vamos a colocarlo aquí dentro de un div. Ok, ya que es un contenedor que va a estar allí. Y vamos a decirle que esto es un Justify Center para que esté centrado horizontalmente y un Item Center para que esté centrado verticalmente. Y pueden ver que ahí está. Ahora, como esto es un recuadro, el div que los contiene, vamos a colocarle también una clase que sea algo como, por ejemplo, vamos a colocarle algo como un bgsync, por ejemplo, bgsync 800. Ok, y pueden ver que allí tiene otro color. También voy a añadirle un padding de 10. Un rounded LG para que tenga un borde redondeado ese recuadro. Y vamos a verlo. Con esto ya va luciendo como una especie de recuadro, un formulario. Ahora, muy aparte de esto, también yo quiero que en este caso digamos, el diseño tenga en este caso una especie de formulario a la izquierda y la lista de gastos a la derecha. Entonces son dos columnas. Entonces para poder dividirlos, nosotros tenemos que también separarlo en div y voy a colocar flex. Es algo como esto. Voy a venir en el código. Y primero voy a decirle qué elementos quiero a la izquierda. Por ejemplo, yo quiero el header, el income y el balance. Vamos a colocar esto de aquí. El transaction form también. Entonces voy a colocarlo dentro de un div. Ok. Y aquí vamos a colocarle una clase que diga, bueno, aquí de hecho, esto está bien. Solamente que aquí en el rounded LG voy a colocar la clase flex. Ok. Vengo en la aplicación. Y pueden ver que se va hacia la derecha. Ahora, en cuanto al formulario, para que no luzca de esta forma, vamos a estilizarlo, ¿ok? Porque está abarcando demasiado. Entonces vamos a ir en el Components, en Transaction Form, y aquí vamos a estilizarlo también. Entonces para el formulario, de hecho, vamos a añadirle solo los inputs. Las clases, les digo, esta va a tener una clase que va a ser, por ejemplo, bgsync. Vamos a colocarle 600. Vamos a colocarle un text white, para que sea un texto en blanco, un padding x en eje de las x en 3.
padding Y de 2, es decir, arriba y abajo, un round del LG para que sea un borde redondeado, un block para que, digamos, salte la siguiente línea, y un margin button de 2 para que se separe el elemento que está abajo, y un BW full para que abarque todo el ancho disponible. Guardo, y si vengo en la aplicación, pueden ver que allí hay un input. ¿Okay? De hecho, esto de aquí, en mi caso está bien, con bastante zoom, pero bueno, es más o menos así como se va a ver. Ahora, vamos a colocar esta misma clase para el segundo input. Entonces copio, pego allí, guardo, se vengo, ahí está. Y bueno, en cuanto al botón, también vamos a estilizarlo. Entonces el botón le voy a decir, ok, este botón vamos a añadir una clase que sea, por ejemplo, BG Indigo 500 o 700 en este caso. Ok, le digo también que vamos a colocarle un text white. Luego voy a colocarle un padding X de 3, un padding Y de 2. Vamos a colocarle también un rounded LG para que sea un borde redondeado, un block para que salte la siguiente línea, un margin button y un W full. Listo, guardo, y allí tenemos un botón de añadir transacción. Ok, ahora en cuanto, digamos, en este caso la lista de elementos, también lo vamos a estilizar como si fuera unos recuadros. Entonces vamos a ir en el transaction list ahora, y aquí nosotros vamos a decirle que por cada elemento que se añade, ok, incluso aquí algo que podemos hacer es que el transaction list también puede ir todo esto separado en su propio ítem para no tenerlo aquí. Entonces podemos hacer esto. Primero voy a colocar aquí un h3, incluso no necesito un div, solo un contenedor de varios elementos, y aquí le voy a decir, voy a crear un h3 que diga, por ejemplo, history, porque es el historial básicamente de transacciones. Entonces aquí le voy a decir que cada vez que recorra no va a generar un div aquí, sino vamos a cortarlo. Vamos a crear un nuevo componente que se va a llamar transaction item.jsx. Vamos a crear un componente de React y en el contenido vamos a pegarlo. Entonces quedaría así. ¿Okay? Simplemente he colocado el div dentro de un componente de React. Ahora, esto no va a funcionar del todo porque necesitamos el transacción. Entonces voy a pedírselo que lo pase como la propiedad transaction de esta forma. Y bueno, ahora yo tengo que llamarlo. Entonces le digo en transaction list voy a importar desde aquí mismo el transaction item. Vamos a importarlo con el mismo nombre, transaction item. Incluso esto de aquí también lo podemos exportar individualmente sin necesidad del export default, con el export simplemente. Y tendríamos las dos formas de importarlo. Entonces yo aquí podría hacer esto, le podría decir importa el transaction item. ¿Ok? Y bueno, de esta forma yo le puedo decir, ok, por cada recorrido vas a ejecutar un transaction item y vas a pasarle el transaction como propiedad. Ahora esto, como se está recorriendo, necesita un key, y aquí le digo va a ser el transaction punto, y bueno, en este caso tenemos el ID, si recuerdan, cuando nosotros recibimos, pero ya no va a ir aquí sino en el componente que se está recorriendo. Entonces va a ir aquí, entonces le digo va a hacer un ID. Listo, guardamos y así quedaría ahora, pero el delete transaction ya no lo necesito aquí, sino voy a quitarlo. Voy a copiar esta línea de código de hecho, y voy a venir en el transaction item y también voy a pegarlo aquí. Por aquí ya no necesito el transactions, sino necesito el delete transaction, y este use global state también lo necesito importar. Lo importo allí, ok, como pueden ver, y básicamente ya estaría. Entonces cada vez que recorra ya se va a añadir lo mismo, el mismo botón. Vamos a guardar aquí también, y si venimos aquí pueden ver que bueno, tenemos lo mismo, pero ahora lo que vamos a hacer es que cuando recorramos ese transaction item vamos a colocarle una especie de estilo. De hecho, esto de aquí, para digamos que sea una lista, vamos a añadirle un UL, ok, ya que está recorriendo. Y el transaction item vamos a decirle que es un elemento LI. Entonces no va a ser un div, sino va a ser un LI. Ahora, como los LI se colocan uno debajo del otro con un punto, bueno, aquí Tailwind les quita el punto, pero nosotros queremos estilizarlo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí el UL, bueno, el LI, vamos a decirle que va a tener las siguientes clases. Le digo, vamos a colocarle un BGSync 600. Vamos a colocarle un text white para que sea un texto blanco, un padding X de 3, un padding Y de 1. ¿Ok? Vamos a colocarle un rounded LG para que sea un borde redondeado, un margin button de 2. Voy a colocarle un W full para que abarque el ancho máximo, un flex para que los elementos se coloquen uno al lado del otro, es decir, la X pase a la derecha. Y para que eso incluso ocupe el ancho disponible total, vamos a colocarle justify between. Y finalmente, para que esté centrado verticalmente, voy a decirle item center. Y pueden ver que lo usa de esta forma. ¿Ok? Entonces están separando el texto, la descripción, el monto y la X. Ahora, si en nuestro caso, por ejemplo,
quisiéramos que el monto vaya simplemente al lado, es decir, que no estén tan separados, también podríamos juntarlos, algo como esto. Le puedo decir el amount y el botón vamos a colocarlo en un div, y ya con esto se van a ir hacia la derecha. Vamos a verlo. Bueno, en este caso está muy cerca, pero bueno, podríamos incluso el history, voy a quitárselo de momento. El history nos está dando un tema porque como no lo tengo con clases, pero bueno, incluso vamos a añadírselo. Le digo, vamos a colocarle aquí un text slate 300, voy a colocarle un text XL para que sea un texto grande, un font bold, y vamos a colocarle un blog, por ejemplo. Ok, entonces vamos a guardarlo. Si yo vengo, no está saltando la línea, o no está saltando aquí la siguiente línea. Voy a colocarle un W full en todo caso. Ok, vamos a ver. Claro, es que este es flex, el contenedor del transaction list, está dentro de un flex. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando lo llamemos también lo vamos a colocar dentro de un div. Ok, vamos a ver. Ok, ahora en este caso el texto está demasiado grande, entonces también podríamos colocarle un texto más pequeño, algo así como lo hicimos con el H3. También podemos colocarle aquí un texto a la etiqueta P. Incluso no tiene que ser una etiqueta P, también podría ser simplemente el texto directo. Pero bueno, aquí podríamos hacer algo como esto. Le puedo decir text SM y esto va a cambiar a un texto más pequeño. Ok, y bueno, pueden ir estilizándolo de esa forma. Ahora, en cuanto al monto, también sería ideal que nosotros coloquemos un símbolo de dólar o algo así. Entonces también podríamos colocarle aquí después del monto, le digo, vamos a colocarle un símbolo de dólar. Ok, ahí aparece. Y a veces pueden ver que aparece estos valores que son bueno, grandes. Hay unos que pueden ser también números en decimal, algo como esto. Por ejemplo, le digo venta de móvil y me han pagado, supongamos, 333.33 dólares. Entonces pueden ver que allí aparece con estos valores, pero incluso supongamos que el cálculo nos da algo más con más decimales. Entonces pueden ser, supongamos que dice gasto, aunque es un gasto X, entonces le coloco 123.155 y algo. Entonces añado la transacción. Bueno, en este caso solo me pide un valor cerca, vamos a colocarle aquí. Ok, y pueden ver que el valor va cambiando. Ahora, si ustedes quieren, digamos, considerar que siempre redondea 2, que nunca se pase a un tercer elemento, también pueden hacer esto. Pueden venir en donde están ¿dónde está transaction? Income expenses, por ejemplo, y le pueden colocar to fixed. Vamos a ver si... Bueno, en este caso, como él no sabe qué tipo de dato es, pero es to fixed en 2, que es como decirle redondéalo a 2. De hecho, aquí también sería lo mismo. Le digo to fixed en 2 y multiplícalo por 1. Entonces, de esta forma nosotros vamos a tener lo mismo, pero bueno, al final nos va a permitir poder, digamos, redondearlo automáticamente. Ahora, esto de aquí, en nuestro caso, digamos que esto ya está funcionando, pero bueno, si nosotros queremos verlo también aquí en estos balances mucho mejor, vamos a venir aquí en el transaction, creo que ese es el header. De hecho, el header me falta. Vamos a venir en el balance, que es el que ya tenemos. Y bueno, el balance lo que vamos a hacer es que en el div vamos a colocarle también una clase que sea flex, ¿ok? Para que se coloque uno al lado del otro, es decir, uno al lado del otro, que sería el balance y al lado. Y en cuanto a esto, vamos a decirle que este flex va a ser un justify between para que se separen. Y simplemente el monto total, vamos a decirle que va a ser un text 2XL y un font bold, que sería básicamente un texto en negrita. Entonces, este es el balance total, es decir, ya si estoy en ganancia o en pérdida. Ahora, en cuanto al contenedor, algo que me está faltando es que quizás no está un ancho definido, entonces es por eso que aparece de esa forma. Pero bueno, vamos a verlo. Aquí lo que voy a hacer es que este es el div que contiene ambos elementos. Entonces vamos a darle un ancho. Podríamos colocarle, por ejemplo, voy a cortarlo. Le digo, voy a colocar aquí un div extra. Y a este div vamos a colocarle aquí una clase que sea container mx auto, por ejemplo. Ok. Y vamos a decirle que sea un w 4, de hecho 2 quintos. Vamos a colocarle que es un 40% de la pantalla. Vamos a ver. Ok, ahí tenemos más espacio. Solo que aquí los elementos no están abarcando tanto. Incluso aquí falta alguna separación. Entonces se puede lograr con un gap. Algo como esto. En este caso tenemos los dos. Entonces que sería flex. Incluso aquí puedo decirle algo como esto. Un gap de 2. En x de 2. Y va a separarse un poco. ¿Okay?
Ahora, en cuanto a los ingresos, el income y el expense también vamos a ir allí. Entonces le digo en transaction, en income expenses, por ejemplo. Aquí vamos a colocarle una clase a cada uno. Primero voy a decir que estos se separen también. Entonces le digo class, flex, justify between. Vamos a colocarle margin de 2. Y esto incluso es lo mismo que aquí. ¿Okay? Entonces guardo. Y si vengo, pueden ver que se separan uno al lado del otro. Ok. Entonces, de esta forma, prácticamente ya tengo la interfaz generada. Solamente en cuanto al header también le podría colocar un título y demás. Pero bueno, no hace falta realmente un componente para eso. Podríamos colocar aquí simplemente un H1 que diga expense tracker, por ejemplo, seguidor de gastos, y vamos a colocar una clase que sea un text 4XL y un font bold, por ejemplo. Entonces esto es un título, básicamente. Ahora, algo que sí voy a añadir, digamos, para que luzca un poco mejor, incluso aquí voy a añadirle más el ancho. Voy a decirle 1/5, de hecho 3/5, a ver. Ok. Ahora esto de aquí, de hecho voy a colocarle 2/6, 4/6, 3/6, ok, ahí mucho mejor. Ok, entonces esto de aquí lo que voy a hacer es que este no es mi tamaño de pantalla, este es mi tamaño de pantalla, por eso que no lo veo bien. Pero bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que esto abarque el ancho total, ok, el ítem, le digo va a abarcar el W full. De hecho ya está con el W full, quizás es el contenedor. El list, que sería esto de aquí. Vamos a verlo. Pueden ver algo como esto, como un BGRED 500, por ejemplo. Ok, vamos a colocarle un W full. Vamos a guardar. W full. Ya veo. Ese es el contenedor que está ahí arriba. Ok, entonces, ese es el tema, no de este elemento, sino del app, porque el transaction list está aquí. Entonces, este es el contenedor. Entonces, vamos a verlo. Ok, este es el que puedo darle W full. Ok, ese es el de ahí. Entonces, de esta forma, formateo y quedaría así. Ok, ahora en nuestro caso, de hecho ahora sí lo voy a retornar a 4/6 quizás. No, 2/6. Ok, entonces en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a añadir también luego en la siguiente sección, porque ya tenemos algunos balances, ya luce algo más entendible. Bueno, un poco más entendible, tampoco no es exagerado. Pero básicamente lo que podemos hacer luego es añadir como un pequeño gráfico en donde podemos ver mucho más sencillo, sin necesidad de leer, digamos, textos y demás, digamos, cuántos ingresos y cuántos gastos tenemos, en qué porcentaje. Y esto va a ser mucho más fácil de ver en lugar de estar leyéndolo. Entonces, en la siguiente sección vamos a añadir un gráfico utilizando alguna biblioteca relacionada a React. Ok, hasta ese momento ya tenemos un historial de compras y gastos. Ahora lo que vamos a hacer es añadir un pequeño gráfico para poder ver mucho más fácil, digamos, estas cantidades. Entonces, para poder hacer eso hay varias bibliotecas que nos permiten crear gráficos. En nuestro caso hay una que se llama Victory, que pueden buscarlo como Victory React. Y bueno, van a llegar en esta página de aquí, que se llama formedable.com/open/victory. Entonces, lo que tenemos aquí es básicamente una serie de componentes que ya están estilizados y que podemos añadir fácilmente en nuestra aplicación frontend. Y bueno, como pueden ver hay gráficos de barras, o hay gráficos incluso de tipo pipe. O bueno, en este caso nosotros podemos decidir entre todos estos si entramos en su documentación. Ya vamos a ver, hay un error cargando, pero bueno. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a entrar en esta sección que es Getting Started, que es para poder instalar básicamente primero el módulo. En realidad es bastante sencillo, es tan fácil como hacer npm install victory. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a abrir la consola, vamos a decir npm install victory. Y bueno, una vez se instala, vamos a esperar allí que termine. Ok, una vez se instala, lo que vamos a poder hacer es empezar a crear gráficos. Entonces vamos a esperar que termine y ahora sí decimos npm run dev. Listo. Entonces, una de las opciones que podemos hacer es que podemos añadirlo aquí debajo o aquí encima en este caso, pero prefiero crear un componente por aparte para tener más orden. Entonces vamos a crear aquí un componente que se llama expense chart, por ejemplo, .jsx, y vamos a añadir aquí un componente que diga expense chart, no expense chat, sino chart de gráfico. Y bueno, aquí vamos a colocarle expense, lo he colocado con ese nombre, de hecho expense. Ok, no lo está leyendo bien el nombre. Ok, voy a importarlo mejor. Entonces voy a venir aquí arriba y voy a decir, ok, vamos a importar desde components expense
chart. Ok. Y ahora sí vamos a utilizarlo aquí debajo. Le digo debajo de transaction o encima de transaction list voy a colocar expense chart. Ok, con la R. Listo. Entonces, una vez tengo esto, pues simplemente vamos a guardar y vamos a verlo. Entonces vamos a entrar en el localhost 5173 y dice expense chart. Ah, ya entiendo por qué le añade eso. Aquí está mal escrito. Ok. Expense chart. Ah, ya estaba. Ok, ahora sí. Listo, entonces con esto ya tenemos finalmente el componente. Ahora vamos a añadir Victory. Entonces le digo aquí import. Y el módulo se llama tal cual, Victory nada más. Ok. Y bueno, desde aquí vamos a traer lo que sería... Hay varios gráficos, si presionan control espacio, pueden ver que hay gráficos en tipo ARC, o hay también, por ejemplo, recuadros que pueden crear incluso para sus propios gráficos. Pero en mi caso voy a llamar directamente Victory Py, que es un gráfico de Py, y aquí vamos a colocarle también Victory Label, que es para poder añadir etiquetas, es decir, textos. Incluso pueden ver un ejemplo aquí, si vienen en Charts, Victory Py, pueden ver que hay gráficos de línea, etcétera. Entonces es tan sencillo como pasarle un conjunto de datos, y de hecho si yo copio esto y le paso aquí, por ejemplo le digo, vamos a llamar Victory Py, y aquí le digo, vamos a pegar data, simplemente copio esto, guardo, y si ya vengo en la aplicación, vamos a esperar, allí pueden ver que ya está el gráfico, es bastante simple como pueden ver. Entonces, en nuestro caso, como quiero estilizarlo un poco mejor, con los datos que yo necesito, pues vamos a decirle que uno se va a llamar expenses, que son los gastos, y otro va a ser incomes, que es los ingresos. Son dos. Entonces la gráfica se va a dividir en dos partes. ¿Ok? Ahí está. Luego también quiero colocarle una etiqueta a cada uno. Entonces vamos a decirle en label component. Vamos a colocar aquí un victory label. Y bueno, aquí lo que voy a hacer es que él tiene una propiedad que se llama angle, que es para poder seleccionar el ángulo de cómo va a aparecer la etiqueta. Y luego vamos a colocarle un style que diga fill white, por ejemplo, para colocarle el color. Entonces esto lo que va a hacer es que simplemente va a colocar dos textos a los lados de cada gráfica. ¿Okay? Ahora, en cuanto al color de cada uno, también hay una propiedad que se llama color scale, que aquí es un arreglo. El primero es, como pueden ver aquí hay un arreglo. Entonces este es el valor 0, este es el valor 1. Entonces aquí el primer elemento es para este color, el segundo va a ser para este otro. Entonces en mi caso voy a colocar estos colores. El primero va a ser E74C3C y el segundo voy a colocarle un 2C71. ¿Okay? Vamos a guardarlo. Y tiene estos colores. Entonces este es el ingreso, este es el gasto. ¿Okay? Se entiende, creo. ¿Okay? Ahora, en cuanto al, digamos, animarlo, también podemos añadirle aquí una propiedad llamada animate, que es básicamente decirle cuánto tiempo va a durar una animación. Entonces voy a decirle duración 2000. Y de hecho, en cuanto a los labels, también yo puedo incluirlos, digamos, en el eje de las X, también puedo incluirlo aquí de adentro, algo como esto. Por ejemplo, yo le digo, voy a añadir etiquetas, pero esto van a venir a partir de datum, que es un valor que ya trae, por ejemplo, al momento de recorrer cada ítem. Y le digo de datum hace referencia a esto. Entonces quiero el valor Y, quiero mostrar el valor Y. Entonces esto va a crear un nuevo arreglo y ahora pueden ver que me dice 40 y 35. ¿Okay? Entonces al final depende de lo que más cómodo se les haga. En ambos yo creo que sirve. Entonces aquí pueden ver cuánto porcentaje abarca cada uno. ¿Okay? Entonces esto ya no lo necesitarían, pero bueno, ahí lo dejo. Entonces, ahora, si nosotros por ejemplo quisiéramos colocarle porcentaje, también podríamos hacer esto. Puedo decirle concatena datum.y con porcentaje, por ejemplo. Entonces va a decir 35%, 40%, como pueden ver. Ahora, en este caso esto está abarcando todo el alto máximo. Entonces vamos a hacer esto. Voy a decirle que el app ya no vamos a colocarle bueno, de hecho voy a colocarle un flex para que abarque todo, que esto haría lo mismo de antes. Ok, pero quiero un flex call, que uno esté debajo del otro. Entonces le digo flex call. Ok, vamos a ir allí. Ok, y bueno, ya está abarcando. Solamente que aquí también voy a ver si puedo hacer que abarque todo el ancho con un flex 1. A ver, vamos a ver. Ok, creo que es mucho mejor así. Ok, entonces de esta forma tenemos un gráfico pequeño, pero no nos muestra el dato de verdad, porque no nos dice realmente el porcentaje. Entonces yo tengo que recalcularlo cada vez que hago un cambio. Porque si aquí, por ejemplo, coloco compra de PC Gaming, por ejemplo, y le coloco 30.000, pueden ver que esto no se actualiza. Entonces para que se actualice vamos a decir, ok, en expense chart vamos a... De hecho aquí voy a colocarle un texto más grande, le digo esto va a abarcar 3 textos. Ok, creo que ahí está más detallado.
Entonces voy a decirle aquí en Expense Charts, por ejemplo, le digo que antes de que muestre ese gráfico vamos a calcular algo. Entonces primero necesito traer los datos que son el total. Entonces de nuevo use global state. Desde aquí voy a traer por ejemplo el transactions, que es la lista de datos. Le digo de transactions, directamente voy a hacer un reduce, que ya nos va a permitir poder calcular el monto total. ¿Okay? También pude haber hecho el otro proceso que les mostré anteriormente, que era el map, para poder seleccionar los valores, números nada más, y luego utilizar un reduce otra vez, pero bueno, en este caso prefiero directamente usar el reduce con una propiedad. Entonces vamos directamente a eso, le digo transaction reduce, le digo vamos a crear un acumulador, y luego por cada transacción vamos a ejecutar algo de lógica, pero luego va a inicializar en 0. Entonces el acumulador empieza en 0 y le digo el acumulador vamos a incrementarle, vamos a sumarle lo que viene de transaction.amount, que es básicamente el monto de la transacción. Entonces esto nos va a dar un total, aquí no, sino aquí nos va a dar un total, y este total de momento vamos a verlo. Entonces este va a ser el total de lo que tengamos hasta este momento, total. Ok, guardamos, formateamos, así quedaría, es lo mismo. Entonces si yo vengo aquí, abro la consola, pueden ver que aquí en console está el total que veo aquí mismo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de ese total saber cuánto es nuestro ingreso y cuánto es nuestro gasto, para colocarlo en porcentajes. Entonces lo que voy a hacer aquí es decirle, te necesito primero el total de ingresos. Entonces nuevamente le digo total. Incluso aquí estoy repitiendo lógica que ya había creado, también lo pude haber añadido en el estado global, pero bueno, ya que para practicar vamos a hacerlo aquí. Filter, voy a decirle por cada transacción, vamos a colocar si la transacción en el amount es mayor a 0, sería todos los valores positivos como ya hemos visto. Entonces si es todos los valores positivos vamos a calcular su total con un reduce, y aquí le voy a decir al acumulador lo mismo que ya habíamos hecho. Empieza el acumulador en 0, la transacción que va recorriendo, el acumulador le vas añadiendo el monto. Entonces este va a ser el total de ingresos. De hecho vamos a verlo, digo total income. Ahora, esto de aquí también es lo mismo para el gasto. Entonces vamos a copiarlo y pegarlo. Y aquí ya no sería mayor a 0, sino sería el contrario, el menor a 0. El transaction sería lo mismo, vamos a sumar todo. Solo que aquí, como esto nos va a dar un valor negativo, ya que se van a estar sumando valores negativos, nos va a dar un menos algo. Entonces para que sea positivo, como ya hemos visto, lo vamos a multiplicar todo esto por menos 1. ¿Ok? Y ese sería el total expense, el total de gasto. Ok, entonces aquí vamos a decirle, también quiero que me muestres el total expense. Ok, listo, entonces vamos a guardar. Y si yo vengo aquí, pueden ver que aparece, bueno, vamos a refrescar. Pueden ver que aparece el total. Este es todo lo que he ingresado y gastado, es decir, todo el dinero que al final he obtenido o ha circulado básicamente. Luego tengo el total de ingresos, si no me equivoco, y este es el gasto. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a contar, por ejemplo, cuánto es los gastos que hacemos del ingreso que recibimos. Entonces para eso voy a decirle total, vamos a decirle expense percentage, ok, el porcentaje total de los gastos. Y lo único que se va a hacer aquí es que vamos a poder decirle que quiero el total de los gastos, bueno, es decir, dividimos el total de gastos entre el total de ingresos, de hecho, porque el total de ingresos es lo que recibimos de dinero, y aquí lo multiplicamos por 100. Entonces vamos a ver cuánto es el total expense percentage. De hecho esto de aquí no lo necesito, pensando mejor. Entonces vamos a guardarlo, y si vengo aquí en el navegador pueden ver que me dice 10. Ok, me dice 10, que es básicamente el 10% del gasto, porque tengo 30.000 de ingreso y estoy gastando 3.000, entonces me sobra esto y este es el porcentaje que estoy gastando. Ahora, si quiero calcular el ingreso, sería el total income percentage. De hecho puedo hacer simplemente una resta, algo de estos, 100 menos el total expense percentage, y con esto ya tendría ambos. Es decir, podría tener, voy a bajarlo aquí, puedo tener el total de gastos y el ingreso, el porcentaje. Entonces allí pueden ver que tengo 10% y el otro 90% es los ingresos. Ahora, si hago un gasto, por ejemplo, le digo voy a hacer un gasto, le digo compra de casa, por ejemplo, y le coloco 25.000. Le doy añadir transacción. Bueno, en este caso le he aumentado, está mal, tengo que colocarle el menos 25.000. Vamos a añadirle. Y ahora es un gasto y pueden ver que ahora tengo 92% de gasto y tan solo 8 de ingresos. Incluso aquí pueden ver que falta redondearlo, entonces el balance también en header, creo que es ese componente, creo que es en balance. Ok, también lo voy a redondear, le digo
el total, también colócale un to fixed 2. Entonces siempre lo va a redondear a 2. ¿Ok? Listo. Entonces aquí por ejemplo le digo ok. Entonces vamos a ver cuánto me sobra o cuánto es el porcentaje de ingresos y gastos si ahora consumo 24.056.48. Es decir, lo que me sobra. Añadir transacción y me dice que tengo el 100% de gasto y 0 de ingreso. Ok. Entonces con esto ahora lo que puedo hacer es que si yo vengo en la imagen, es decir, en el chart, está en expense chart, simplemente le digo ok, aquí vas a colocar el total de expenses, de gastos, y este es el total de income. Total income. Ok, listo. Entonces de esta forma vamos a guardarlo. Y si yo vengo aquí, pueden ver que ahora tengo prácticamente el 100% del gasto. Ok, 100% del gasto. Claro, aquí no se nota, pero bueno, vamos a quitarle los gastos. Le digo, no, cancelé esta operación, esta de aquí también. Entonces ahora tengo mi dinero de vuelta y tengo 10% de gasto y el resto es ingreso. Ok, incluso está curioso de que también esto se actualice en tiempo real, ya que es el estado de Riad. Entonces, por ejemplo, digo, no, quito todos los gastos, cancelo todos mis gastos y bueno, tengo el dinero otra vez. Entonces tengo 100% de ingreso. Y bueno, en realidad es eso, prácticamente. Entonces ya con esto estaría nuestra aplicación terminada. Ahora, yo estoy seguro que muchos van a querer, por ejemplo, hacer otras cosas, como por ejemplo limpiar el formulario y cosas así. Esto ya pueden ir mejorándolo, digamos, poco a poco. Por ejemplo, para hacer eso, si vengo aquí, simplemente le digo después de que añadas la transacción, set amount en 0 y set description vacío. ¿Okay? Entonces aquí le digo compra de algo, le digo ha gastado $1000, añadir transacción, ahí aparece el gasto. Y bueno, esto debería limpiarse, pero no se limpia porque aquí falta mostrar el valor. Le digo, tú vas a mostrar el valor de lo que es el description y tú vas a mostrar el valor, es decir, el valor actual de lo que es el amount. ¿Ok? Entonces ahora sí se limpia. Entonces incluso aquí yo lo estoy seteando el valor con 0 al inicio. Vamos a ver por qué. Ah, claro, que aquí me falta colocarle un valor inicial. Vamos a refrescarlo. Así. Por ejemplo, le digo, vamos a decirle venta de auto. Vamos a colocarle 10.000 por ejemplo. Y aparece el ingreso y se va reduciendo el gasto. ¿Ok? O bueno, el gasto es un pequeño porcentaje de todo el ingreso. Listo, entonces con esto ya tenemos una aplicación muy sencilla terminada. En la siguiente sección ya bueno, es para los que están con el botón unirse. Voy a enseñarles cómo desplegarlo fácilmente utilizando GitHub Pages, que van a poder subirlo si ya tienen una cuenta de GitHub y van a poder verlo siempre en una URL. Entonces es un paso más que por lo general no es tan complicado. Hay videos que ya he publicado de eso, pero para los que quieren ver cómo se hace con esta aplicación, en el siguiente video les muestro para los que están con el botón unirse. Y si no, pues eso ha sido todo por el video del día de hoy y continuamos en un siguiente ejemplo.